La actividad humana está afectando negativamente al sistema que sostiene la vida en la Tierra. El clima, la biodiversidad, la salud de los océanos, la deforestación, los ciclos del agua, del nitrógeno, del carbono, están seriamente amenazados. Después de 50 años de crecimiento exponencial, hemos alcanzado los límites planetarios. Se hace necesario un cambio de mentalidad si queremos que el medio ambiente siga siendo el pilar de un futuro próspero, justo y seguro para la humanidad. Y ello pasa, entre otras cosas, por una ingeniería al servicio de un mundo más fiable y seguro, pero también más sostenible. Esa es la tesis de nuestro invitado en esta edición de Charlas con grandes figuras de la ingeniería, Miguel Ángel Losada. Bienvenido y muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Gracias por invitarme. Miguel Ángel Losada es catedrático en el área de Ingeniería Hidráulica en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Granada. Transformó el Centro Andaluz de Medio Ambiente en el Instituto de Investigación del Sistema Tierra. Cuenta con numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio de Investigación Antonio de Ulloa, de la Junta de Andalucía, el Premio de la Asociación Americana de Ingenieros Civiles, que es la distinción más importante en el ámbito de la ingeniería marítima y costera. Ha sido guionista de la serie de televisión española Las Riberas del Mar Océano, es vocal del Consejo Asesor de Fomento, redactor de las recomendaciones de obras marítimas y puertos del Estado, y desde el año 2000 es miembro de la Real Academia de Ingeniería con la medalla número 43. Bueno, podríamos estar todavía mucho más rato hablando de un currículum muchísimo más extenso. Prácticamente toda su vida profesional ha estado dedicada al conocimiento científico y técnico de los procesos naturales que están relacionados con el agua. De ahí su pasión por el medio marino en particular y por el medio ambiente en general. Es posible que... Es difícil de saber cuando un niño captura ciertas cosas en su proceso de aprendizaje. Yo, donde tuve el primer contacto muy profundo y muy directo con el mar era en Luarca, en el pueblo de mi padre, el pueblo de Severo Ochoa, y donde pasábamos el verano allí, y luego la otra parte del verano íbamos a Béjar, y entonces al pie de la Sierra de Gredos. Entonces, entre las olas, que era mi juego, y los cantos bajando por cuando lo que eran las aguas de riego, lo que llaman el agua de la Angostura, eran los sonidos del mar, los sonidos de la acequia. Me llenaron mi vida de niño, hasta los 15 años, 16 años. Y entonces el agua siempre fue como algo que me fascinó, en sus diferentes formas de moverse, de mezclarse, de interactuar con y poder interactuar con ella. El caso de la acequia, porque aquello de que abrían a las 6 de la mañana y había que llevar el agua, yo me levantaba temprano y me iba con los agricultores allá a preparar los surcos y llevar el agua. Y en el mar, porque me sabía con 5 años las mareas para ver cuándo tocaban olas en un tipo de otro, y distinguía las olas con eso. Mi madre se reía de mí y dice: ¿pero cómo sabes que las olas son así? Pues no sé, porque coger una ola, esta o esta, es distinto. Entonces quizá ahí vino una especie de sentimiento directo, de confraternización con los movimientos del agua y los movimientos del cuerpo de un niño que juega con el agua. Bueno, y al final el agua está en todo el planeta, no solamente está en esas acequias, en los arroyos o en el mar, está en la atmósfera y está en el conjunto, claro. Sí, la lluvia. Yo me eduqué en Bilbao, entre la lluvia estábamos todo el día con el choto puesto, que decíamos ahí, con el choto puesto. Entonces, efectivamente, el agua ha sido parte fundamental de mi desarrollo personal y también de entender luego cómo el agua al final es no solo la fuente de vida, sino el vehículo por el que se transmite la vida, por el que participa la vida, en el que se produce importantes procesos biológicos que hacen que este planeta sea reconocido por el planeta de los ecosistemas acuáticos. Al final es la unión del agua, la atmósfera y la tierra. Los 3 anillos que hacen la Tierra como algo único y vivir un privilegio en ella. Por tanto, su destrucción es una desvergüenza, por llamarlo de alguna manera. O sea, tanto el aire cuando se afecta, como el agua cuando se afecta, o la tierra cuando se afecta, interaccionan entre ellos y todo eso lo propagan en todo el sistema, y al final el sistema se va tratando de adaptar a esas circunstancias. Y eso el hombre lo estamos transformando en nuestra actividad y tiene consecuencias. Podríamos incluso alcanzar un punto de no retorno, ¿no? Estar ahí. Depende un poco de los reinos que hablemos. O sea, si hablamos del reino animal, sobre todo los mamíferos, es probable que sí. El reino vegetal es absolutamente increíble. O sea, uno puede dejar
una encharcada de agua en un sitio, abandonó. Inmediatamente esa capacidad que tuvo en su momento de iniciar vida, yo creo que sigue existiendo. Ahora, las formas más evolucionadas, al llegar al final mamíferos y la especie humana, esa es probable que estemos acercándonos, pero además muy rápidamente, con poca conciencia de que está pasando eso y además con muy poca capacidad luego de dar marcha atrás. Lamentablemente se están perdiendo cientos o miles de especies que ni siquiera hemos llegado a conocerlas. Sí, así es. Y se están produciendo transformaciones muy profundas en la parte ya de la especie humana, en sus relaciones, la vida en la ciudad, la forma de vivir, la forma de compartir, la forma de abastecer, la forma de acumular. O sea, todo eso están produciendo transformaciones que la naturaleza no la tiene. La naturaleza es diversa y sin embargo la especie humana es monocultivo, por llamarlo así. Desde el punto de vista de la ingeniería, pues hablamos de túneles, hablamos de presas, hablamos de puertos, hablamos de desmontes. La ingeniería tiene una capacidad enorme para alterar el territorio y, bueno, en muchas ocasiones de forma irreversible. ¿Sería posible una ingeniería sostenible? No es que sería posible, es que tiene que ser. O sea, ya no hay opción. O sea, o es no o hay plan B. No hay plan B, efectivamente. Además es que también la ingeniería ha tenido varias transformaciones, de ser fundamentalmente un elemento militar, pasa a una ingeniería civil. La ingeniería militar pasa a una ingeniería civil. Y esa ingeniería civil lo que trata es de vertebrar el territorio, por decirlo así, para hacer caminos más seguros, establecer puentes, facilitar la comunicación entre los diferentes, vamos a llamar, burgos con el gran desarrollo de la Edad Media. Pero a partir de ahí, el siguiente paso es minimizar los efectos de los fenómenos naturales. Y entonces las principales presas se construyen muchas veces no para abastecer agua, sino para reducir el riesgo de inundación. Entonces, esa es una parte donde el objetivo es reducir el impacto de los efectos naturales sobre el hombre y sus propiedades y la sociedad. El siguiente paso ya, como esa modificación conlleva también un uso del recurso como tal, en el caso del agua o del territorio como zona agrícola o como un área para tener un puerto, lleva inmediatamente también a una transformación de una gestión de esos recursos para poder atender determinadas necesidades, entre comillas, las necesidades de la especie humana, fundamentalmente del comercio económico. Entonces ahí surge la segunda parte de la ingeniería, una ingeniería que en principio era una ingeniería vertebradora, luego una ingeniería de controlar riesgos naturales, la tercera es una ingeniería que lo que trata es de dar servicio a los poderes económicos para ese paradigma que tanto dicen y que nadie lo ha demostrado, que hay que crecer económicamente para que esto funcione. Y entonces en esa tercera parte llegamos a la cuarta, que dice sí, pero esto se agota y esto se acaba. Y el día que se acaba, ni paradigma, ni economía, ni personas, ni mundo. Entonces la ingeniería tiene que estar por delante en ese punto. Tiene que ir por delante participando en una reconstrucción de lo que son los sistemas que funcionan en la Tierra y el hombre adecuarse a ellos. Hablamos de ética, hablamos de bioética, de geoética, incluso de astrobioética, ¿no? Hemos empezado a hablar hace poco. ¿Falta ese enfoque en la ingeniería? En general sí, o sea, desde el punto de vista, hablamos de ingeniería, estamos hablando de la ingeniería la hacen las personas y seguramente individuo a individuo todo el mundo dice que la ingeniería tiene que hacerse con una perspectiva ética y analizando sus consecuencias. Sin embargo, los que gestionan la ingeniería, los que deciden sobre actuaciones que tiene que hacer la ingeniería, ese concepto parece que se cambia, entonces la ética, la E queda y va a economía. Entonces prima los conceptos económicos con ese trasfondo de que hay que crecer necesariamente para obligar a la ingeniería a trabajar sin ética, es decir, trabajar al servicio de y no en función de. Hablaba de la construcción de las presas, por ejemplo, para controlar
los flujos del agua y para prevenir desastres naturales. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en las crecidas del Nilo, ¿no? Hace 3.000, 4.000 años, de cómo la presa de Asuán reguló ese río. De alguna forma, la historia de la humanidad está en ver cómo se ha ido transformando la tierra, pensando en unos intereses para generar riqueza, bienestar y calidad de vida. El problema es que hasta ahora se venía haciendo sin saber cuáles eran las consecuencias, pero desde hace unas décadas a esta parte sí que se pueden prever. Es decir, ustedes, los ingenieros, los científicos, los técnicos, son capaces de prever cuáles pueden ser las consecuencias de determinadas obras, y tienen que ser los políticos los que decidan si esas obras se hacen o no se hacen. Tienen esa capacidad de decisión. Ha cambiado de alguna forma el juego, ¿no? Todavía no lo suficiente. Todavía no lo suficiente. Estamos camino de ello. Pero, por ejemplo, en España la ley de costas, la modificación de la ley de costas del 2013, se hace directamente por razones económicas y supuestamente por un tema de inseguridad jurídica. Eso fueron palabras políticas que se oyeron en el Parlamento y en los periódicos y las repitieron unas cuantas veces algunos políticos muy destacados. Detrás de eso no había nada más que querer convertir la costa en monocultivo turístico. Y para eso había que transformar algunos aspectos de la anterior ley de costas. Y había que evitar enfrentarse a lo que el Tribunal Constitucional sentenció como adecuado, que es que en el 2018 tendrían que retornar todas aquellas viviendas mal construidas, todas aquellas posesiones mal ocupadas, tenían que retornar a la propiedad pública, al dominio público. Este gobierno no fue capaz de hacer eso. Se tambaleó, le dio miedo, le entró miedo escénico, y en lugar de enfrentarse a esa realidad, lo que hizo fue extender el problema hasta el año 2070, aquello de largo me lo fiáis, amigo Sancho. Pues parece ser que en la Moncloa el largo me lo fiáis fue la política de Estado, ¿no? Consecuencias, pues la acabamos de ver ahora en Valencia. ¿Sabes? Si tenemos un sistema regulado, los ríos, todas las aguas van fundamentalmente hacia la agricultura para el regadío, el 80-85% del agua que tenemos embalsada va al regadío. No baja agua, no baja ni las materias primas, ni los nutrientes, ni las sustancias que tiene que llevar el agua, como hablábamos antes, por tanto no llega al mar. Quiere decir que hay un déficit de sedimentos en la zona de costa. Si además ocupamos la costa o ponemos puertos que frenan el transporte de sedimentos, pues creamos un problema de primera magnitud. Entonces, empieza la ley de costas, que eso se llaman playas urbanas porque hay casas ahí puestas. Y el planteamiento es, hay que arreglarlo, hay que proteger la costa, pero hay un problema en la costa. Y dicen, no, la costa no tiene ningún problema, el problema lo tienen las propiedades humanas puestas donde no deben de estar, y una ley incorrecta que no ha querido entender los déficits, los procesos y las consecuencias. Estas consecuencias que hemos visto este año y que van a ser más de 100 millones de euros, 200, 300... A medida que vaya pasando el tiempo, el déficit se va acumulando, la ocupación por el monocultivo turístico y de la edificación va a ir creciendo, la falta de agua va a ir apareciendo, y encima la ley permite seguir extendiendo todas estas propiedades hasta el 2070. Incoherencia, inconsistencia, necedad, y en ese juego meten a la ingeniería. Arregle usted esto, dice, pues que no lo puedo arreglar, lo tengo que proteger. Entonces, ¿dónde está la ética? Entonces, nosotros podemos, como ingenieros, analizar los procesos, establecer las consecuencias, pronosticar y proponer. Pero si los políticos no están a la altura del mundo y la situación en la que vivimos, mal vamos. Bueno, los políticos y también la sociedad en general, ¿no? En realidad nosotros, los políticos, supuestamente los elegimos para que dirijan, tomen decisiones y establezcan como ilusión hacia el futuro. Es cierto que la situación que vivimos ahora es todo lo contrario. Incluso cuando oímos hablar a nuestros políticos casi dan ganas de meterse en la cama y no levantarse. Dice, pero ¿cómo puede este señor que tiene que ilusionarnos por algo? Pues resulta que no nos ilusionan por nada, ¿no? Si hay una comisión de medio ambiente, no puede salir la presidenta de la comisión de medio ambiente aplaudiendo la ley de costas porque va a crear economía. Dice, no. O sea, usted tiene que defender el medio ambiente, para eso lo han puesto, ¿no? Pues entonces no diga esas tonterías, ¿no? Creo que los políticos necesitan más información de las consecuencias de las decisiones que toman y están mejor preparados para saber interpretar las consecuencias y tomar decisiones en contexto claro y explicarlo. Lo que no vale es el mundo que vivimos ahora, donde se toman decisiones que nos afectan
a corto, medio y largo plazo a nuestras economías, a nuestras vidas y al sistema Tierra, y no se cuenta, no se habla. Simplemente nos explican lo que es un vaso o un plato. Bueno, en algunos casos se está hablando de la ley de costas que salió adelante. Hay otros proyectos controvertidos, polémicos, que se han conseguido frenar gracias a la acción de determinadas asociaciones, grupos y demás. ¿Hasta qué punto los ciudadanos tienen ese poder para frenar o para encauzar determinadas acciones políticas que pueden dañar gravemente el territorio? En teoría, la Revolución Francesa lo hicieron los ciudadanos saliendo a la calle. En teoría, supuestamente... Eso fue una solución muy drástica, ¿no? Sí, bueno, pero me refiero que en teoría la ciudadanía, cuando se mueve, es capaz de promover cambios de rumbo, nuevas orientaciones. Yo ahora veo con pesimismo cómo la gente que tiene capacidad de controlar el poder, cómo han ido tapando todas las vías de escape que tenían los ciudadanos. Hoy la prensa yo creo que es uno de los instrumentos más manejados por el poder. Realmente la prensa, yo creo que ya el color amarillo ni siquiera define lo que es. O sea, es muy difícil encontrar una televisión o un periódico en España o en Alemania o en Estados Unidos que no refleje ese sometimiento al poder. Tanto que los políticos yo creo que trabajan bajo la impunidad de esos poderes, que son los que al final nos informan de las cosas que pasan. Y en realidad informan poco, dan noticias opinadas, no informan claramente. Yo soy pesimista porque el gran poder que tuvo en España la prensa en la primera época de la transición, que realmente fue un motor de ilusión, eso se ha perdido. Los periódicos que entonces jugaron un papel relevante hoy en día son como tebeos, o sea, como cositas que se pegan allí, fotocitos, y nos llaman mucho la atención. Fíjate, ha salido la nutria amarilla de no sé qué. No sé. Dice, oiga, no, que el problema no es eso, el problema es cuáles son las consecuencias en la costa. ¿Por qué la agricultura sigue teniendo el 85% del agua que embalsamos? ¿Nuestros embalses tienen capacidad de laminar avenidas o no? ¿Lo estamos perdiendo? ¿La economía hacia dónde va? Es decir, todo este 2 millones de niños que no comen o que tienen insuficiencia de comida, ¿cómo lo están planteando ustedes? O sea, los grandes retos que tiene la sociedad ahora, que son muchos y por supuesto bastante mejores, en un sentido mejor que el anterior, la prensa, un titularcillo y al día siguiente, ¡pap!, por debajo, eso sí, ¿qué hace Angelina Jolie y qué hace la otro y el otro y el otro y el otro? O sea, es como son magazines. O sea, entonces, esa fortaleza que al ciudadano le da una prensa libre, independiente y agresiva, se ha perdido. Bueno, la prensa es un medio de comunicación muy potente, desde luego hay para todos los gustos y para todas las opiniones, pero la prensa, sobre todo tras el advenimiento de Internet, no es el único medio que existe. Es decir, ahora existen canales en los que los ciudadanos pueden expresar y pueden informar y pueden comunicarse más allá de la prensa y de los medios clásicos de comunicación. Vemos cómo a través de las redes sociales, por ejemplo, los grupos se pueden organizar, grupos de personas se pueden organizar, se puede transmitir, comunicar determinada información. Esto ha servido, por ejemplo, para frenar determinados proyectos. Estoy pensando en el Guadalquivir, el dragado del río, la construcción de presas. Todo eso también con la ayuda, lógicamente, de ingenieros, de científicos, de técnicos, y al final, bueno, pues es posible en algunos casos, ¿no? Sí, no, vamos a ver, yo lo que estaba poniendo un poco el contexto en el tema de la prensa, es cierto que existe toda esa gran batería de mecanismos de acceder a la información, pero hay que reconocer a la prensa vamos a llamarlo como un cuarto poder, donde que además creo que les debe llenar de responsabilidad, porque realmente tienen la capacidad de informar con independencia y con rigor, y por tanto canalizar opiniones, en su caso, de forma bien establecida, ¿no? Yo creo que eso se está perdiendo y por tanto están abriendo esos otros canales, pero que también, al ser tan independientes, son como un poco como Pancho Villa, ejércitos de Pancho Villa, ¿no? Con lo cual son muy poco eficaces en ese sentido.
En el caso de Guadalquivir el tema fue un poco distinto, fue un poco a la antigua usanza. Digamos, unas organizaciones ecologistas plantearon que el Guadalquivir no podía seguir así, que España había optado por tener Doñana como un emblema de lo que es la supervivencia de los grandes ecosistemas acuáticos de estuario y como un órgano que inicialmente nació como una zona de aves y se convirtió al final como un auténtico espacio natural con todo un conjunto de actividades, atmósfera, tierra, subsuelo, etc. Entonces, ese colectivo, a pesar de no tener, digamos, la formación suficiente para poder explicar por qué, lo percibían, y gracias a esas organizaciones ecologistas, la Tierra no está peor de lo que está. Por lo tanto, en aquel momento esas organizaciones, y hablo de las que todo el mundo conoce, Ecologistas en Acción, WWF, Greenpeace, etc., lucharon a brazo partido para convencer a la Junta que es incompatible tener allí digamos, la medalla de oro de un parque natural, de un espacio natural completo en sus ecosistemas, y tener un sistema de esto ahí dragado permanentemente y bajo la disciplina de unos ingenieros que solo quieren, en su ética, facilitar la entrada de los barcos con mayor seguridad. Entonces, en ese conflicto la Junta tomó una decisión que a mí me gustaría que la tomase muchas veces más, que es, vamos a saber qué nos dicen los científicos de forma independiente, que nos planteen un estudio sobre las consecuencias que tiene, y ahí le dimos la vuelta, le dijimos, no, las consecuencias no. ¿Qué es el Guadalquivir? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus procesos? ¿Qué conocimiento podemos tener de cómo funciona el Guadalquivir? Y entonces tratar de explicar por qué sí o por qué no, pero no tomar ninguna postura de partida. Y la Junta de Andalucía la financió, le dio el dinero a la Autoridad Portuaria de Sevilla para hacer ese estudio. Durante 3 años estuvimos midiendo, que es lo primero que hay que hacer en un sistema natural: observar, medir, analizar, modelar, concluir. ¿Por qué? Luego diremos los cómo. Entonces, ese informe terminó por establecer que las condiciones en las que se encontraba el estuario no solo afectaba a Doñana, sino que afectaba también el bienestar de las poblaciones que había y otras economías que también tenían su papel. Concretamente, el Guadalquivir permitía, o la Confederación del Guadalquivir permite muy poca agua dulce que baje al estuario, y por tanto todos los procesos de interacción agua dulce, agua salada, que son el motor en un estuario, estaban prácticamente muertos. Y el dragado en sí mismo provoca una marea astronómica más importante, y eso lo que hace es que el estuario sea profundamente turbio. Esa marea actúa sobre el fondo, pega golpes así, levanta todo el sedimento de fango, y entonces el estuario es turbio. Y un estuario turbio, ¿cuál es el problema? Que no entra la luz. Y si no entra la luz, no hay fotosíntesis, no hay vida. Por tanto, el estuario está muerto. Y si el estuario está muerto, pues hay zonas de hipoxia, le falta oxígeno. Y si le falta oxígeno, no hay vida, no hay peces. Entonces, señores del puerto, ¿pueden ustedes considerar que su dragado está provocando esto? Señores de la Confederación, ¿pueden ustedes incorporar a su problema de gestionar el agua de riego que la manera de resolver esa turbidez y de que haya vida es echando más agua dulce? La negativa fue total. Y el informe lo que decía es, no puede ser. Y curiosamente, la Junta que había hecho el estudio trató de llevar a cabo, oiga, hagan ustedes un plan diferente. Y durante años estuvieron continuamente diciendo que sí, pero no, que sí, pero no. Hasta que un órgano externo, la UNESCO, les dice, oiga, mire, les quitamos Doñana su sello de principal, y en ese momento los políticos, lo que no tiene nada que ver con la vida, sino simplemente es con el reclamo, con la foto, con la flor en la cabeza. Las dos administraciones dicen, por Dios, no se preocupe usted, lo paramos. Dice, oiga, no solo para la ciencia, no lo para el sentido común, y lo para un órgano que le dice, le quito la flor de la cabeza. Joder, dice, señores políticos, qué mal han estado ustedes, qué mal, qué tarde y qué poco convincentes. Entonces, claro, eso es lo que pasa ahora. Dice, no, pasado mañana no vendrá otro político que diga, eso lo dijeron otros. O una economía de esas que dice, si no hacemos esto nos morimos, no podemos comer.
esas parafernalias que salen también en los periódicos, bien noticias que llaman programadas o financiadas. Entonces, en ingeniería lo que hicimos fue proporcionar las claves para entender qué hace el dragado, para entender qué hace cuando no se pone agua dulce suficiente, para entender cuando Doñana no se le deja oxigenar con la marea, porque también Doñana tiene sus problemas, cuando el cultivo del arroz le llega demasiada agua salada. Entonces, esos procesos, el por qué, y por tanto, cómo hay que hacerlo para gestionar ese recurso, que sea un recurso de estuario y no un recurso de una campiña como si fuese Gibraleón, por decir algún sitio, o Carmona, pues eso es lo que la ingeniería exige y la que la ingeniería puede dar. Y los ingenieros necesitan tener esa formación, pero también esa sensibilidad. ¿La tienen a día de hoy? Volvemos a lo mismo, en colectivo no. En individuo por individuo probablemente sí. Somos manada, o sea, como colectivo individual, yo creo que a cualquiera que en la calle cogemos cualquier persona y le preguntamos sobre acciones positivas y te dicen a todas que sí, pero en el momento en que le tocan lo suyo o aumentan a su familia, el proceso se desmorona, ¿no? La ingeniería del territorio, o entiende el territorio o no debe actuar. Comprende los porqués o no puede decir cómo. Entonces, esa transformación completa requiere una formación primaria de los procesos que tiene el sistema Tierra. Tienes que saber de atmósfera, tienes que saber cómo funcionan los procesos en la atmósfera, cómo funcionan los procesos en el océano, cómo son la costa, cómo son los ríos, cómo es la geomorfología, cómo son los transportes de sedimentos, y entender la vida que hay en ellos. Porque al final todo eso sustenta vida. Y esa vida es en la que nosotros participamos, es parte de nuestro bienestar. Entonces nosotros sin territorio no somos nada. Claro, ahora nos estamos metiendo en ciudades y cada vez vamos más a ciudades y cada vez más ciudades. Ya no somos personas del territorio. Nuestro territorio es una acera, un asfalto, un arbolito en una fuente. Eso nos aleja tanto de la realidad terrestre que es difícil transmitir luego a un ingeniero cuando va al territorio y tiene que intervenir en un proceso de preparar una zona para arar o corregir un fallo de una pila de un puente o proyectar un puerto. Si no entiende todo lo que hay alrededor del sistema Tierra, difícilmente lo va a hacer con el pensamiento del sistema Tierra, y más hará bajo la perspectiva simplemente económica. Dice, ¿y esto para qué sirve? Dice, para que entre en barcos, pues cuanto más grande mejor. Y esa vocación integradora, digamos que ha sido su objetivo docente a lo largo de toda su vida, ¿no? Quizá haber cogido olas desde muy niño, estar metido en el agua y verte pequeñito en todo ese proceso y ser parte de él, te lleva mucho a entender, a querer entender. Muchas veces no entiendes, pero dices, algo estoy haciendo mal, porque esa ola ya no rompe como rompía antes. Dice, hay algo que ha cambiado, ¿no? Entonces, eso y también el proceso que hubo en el mundo a partir del 50 y tantos, donde ya desde Inglaterra y Estados Unidos fundamentalmente llegó los primeros gritos, dice, nos lo estamos cargando. Y luego pues en España hubo también personas muy representativas de aquello, mostrándonos lo que era la naturaleza y cómo funcionaba. Y ese conjunto, cuando lo vas entendiendo y lo vas asimilando, dices, es que no se puede hacer de otra manera, es que se ha equivocado, es que es un profundo error. Y si somos constantes en nuestro error, lo que hacemos al final es cargarnos el sistema. Bueno, esa vocación por el medio ambiente le viene ya desde pequeñito, desde aquellas olas en Luarca, pero la vocación por la docencia, ¿qué le viene? Le viene de familia, ¿no? Le viene de su abuelo, que era maestro, y le viene de su padre, que era doctor en ciencias exactas y catedrático de ingeniería. Si no hay un gen, esto como las meigas, ¿no? Debería de haberlo. O sea, mi abuelo, mi padre tenía otro hermano catedrático de instituto, 2 hermanas maestras, y nosotros somos 6 hermanos, de los cuales 4 estamos metidos en la docencia universitaria, ¿no? Entonces, que el gen debe estar. Y algo hay en ese proceso de forma natural, o sea, porque yo empecé a dar clase con 22 años.
en la escuela de minas dando problemas de cálculo infinitesimal. Nada más graduarse. Nada más, sí, acabé en junio y en septiembre un compañero de mi padre dice, necesito gente que explique los problemas a los alumnos, y entonces pues me hicieron un contrato de profesor encargado de curso que había entonces, había 3 grupos, y empezaba ya a las 3:30 a enseñar a la gente a cómo resolver integrales A, B, C, D, derivadas, tal, encontrar límites, máximos, mínimos, todo eso. A mí la matemática siempre me ha gustado, ¿no? Yo creo que un ingeniero tiene que tener, como cuantificador de procesos, necesita tener la matemática en la mano de todas, ¿no? Y entonces, de forma natural, sin que me diera nadie ninguna clase, yo empecé la clase con un ritmo que lo tenemos todos los docentes. Cuando nos ponemos a hablar, de repente es como si nuestro sistema vital se pone en modo transmitir información, regulas, cambias los tonos, o sea, es un docente. Lo notas mucho en las otras personas que nunca han dado una clase. No, un docente se identifica según coge la tiza o coge el papel o se pone a hablar. Dice, este es docente, ¿no? Entonces, yo de repente, cuando volví a casa, me dice mi padre, ¿qué tal? Digo, pues allí no ha levantado la voz nadie, todo el mundo ha copiado, alguno preguntaba. Y a partir de ahí, bueno, pues es casi como una necesidad vital. De hecho, yo creo que los docentes, cuando aprendemos o investigamos en algo, aparte de la curiosidad, tenemos como la necesidad de transmitirlo, de comunicarlo. Mira lo que me ha salido, esto que hacemos así lo podemos hacer de esta otra manera y llegamos más lejos y entendemos mejor. Entonces hay una combinación entre docencia, investigación y retorno que para un tipo de personas, quizá el genesista, pues es como natural. A mí no me gusta jugar al póker, porque es que no le encuentro gracia. Hay otros que al revés, que en una mesa de póker están disfrutando de la capacidad de cómo le engaño. Bueno, pues cada uno tenemos unos potenciales. Entonces en mi familia, no sé si es que en los garbanzos venía incluido, o si de verlo, pues lo percibes y entonces eres así. Entonces, yo lo reconozco, me gusta enseñar, pero me gusta enseñar lo que investigo. Toda su vida ha sido docente, salvo un breve paréntesis, 3 años, ¿no? Sí, lo que pasa es que mantuve dando clase de cálculo en Bilbao, entonces estaba en Bilbao, en Sener y en Iberdrola antes, lo que era Iberduero, primero Iberduero y después en Sener, que me pareció, para ser un buen docente en obra marítima, que lo que a mí me gustaba, tenía que pasar por ver lo que es una empresa grande, en gestión de un recurso, que en este caso de energía eléctrica, que era Iberdrola, y por otro lado una ingeniería grande, que era Sener. Después se fue como profesor a la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Cantabria. Y se fue con dedicación exclusiva en una época en la que los profesores, bueno, pues era gente que tenía su trabajo, iban a la escuela, daban su clase y se marchaban al terminar. Sí, yo creí que mi suegro me mataba, porque fueron 3 pasos muy fuertes. Yo estaba en Madrid, en el laboratorio de puertos, poniendo en marcha la primera red española de medida del oleaje, que la puso, fue una idea de Iribarren que puso en marcha después Pedro Suárez Bores, catedrático de aquí de Madrid, conjuntamente con un físico que trabaja con él, Luis Tejedor, y yo fui el primer contratado. O sea, primer contrato quizá aquella red, y lo tengo en casa, y estuve ahí, y aproveché entonces, empecé a dar clase también como encargado de curso en puertos. Y estando en eso salió lo de Iberdrola. Y me fui para allá a hacer estudios de aprovechamientos hidroeléctricos y a valorar cuánto vale el kilovatio hora. ¿Cuánto le costaba a Iberduero en aquella época producir un kilovatio hora? Eso que llaman el déficit tarifario, que habría mucho que hablar, pues entonces yo fui para eso. ¿Cuánto costaba en aquella época? Producir el de Dávila. Estamos hablando de los años 70, ¿no? En el año 73, sí. En el año 73, producir un kilovatio hora en Alda Dávila, menos de 10 céntimos de peseta. Iberduero en aquella época lo estaba vendiendo todo a Francia, en horas punta, a más de 78 pesetas el kilovatio hora. Hablar del déficit tarifario nos llevaría muy lejos, y ahí sí que hay un problema de ética empresarial, de ética gubernamental y de ética de ingenieros. Podríamos hablar de eso, que cuando se dice, cuando a la ingeniería la quieren poner como un pegote, eso es ingeniería financiera, como cosa fea, pues ahí yo creo que se está utilizando la ingeniería con mal gusto. Bueno, entonces, en ese proceso me fui
fui para allá y mi suegro, en Iberdrola, era una empresa gigantesca en Bilbao. Bilbao, Iberdrola, trabajar para Iberdrola era como te ha tocado la lotería. Para toda la vida. Para toda la vida, con todo tipo de servicios sociales, una empresa en ese sentido con un fondo social muy grande, etcétera, etcétera. Y a los 9 meses yo dije que me marchaba, que ya sabía que esta empresa ya sé cómo funciona y no me interesa. Y me fui a Sener, reducción del sueldo al 60%. Y a los 2 años de estar en Sener salió la oportunidad de Santander y dije, me voy para Santander con la mitad de lo de Sener. Mi suegro me mata y dice, oye, tú, ¿para qué te casas? Mira, yo hay algo que no puedo dejar. Yo quiero seguir, quiero ser profesor de universidad, quiero investigar, quiero enseñar lo que pueda aprender a través de la investigación y quiero que nadie pase los problemas que tuve yo para poder aprender. Bueno, entre 1982 y 1985 fue director de la escuela y acometió una profunda renovación de los planes de estudio, ¿no? Sí, eso hay que verlo en el contexto de las enseñanzas de la ingeniería. En España, con el modelo napoleónico, los ministerios formaban a sus ingenieros, es decir, las escuelas estaban adscritas a cada ministerio. El Ministerio de Obras Públicas tenía su escuela de caminos, por decirlo así. En un momento determinado, cuando a los principios, mediados del 50, España recibió un mensaje diciendo que las enseñanzas, la educación tenía que ir toda a la universidad. Y entonces se diseñó en 2 partes. Una, primero es sacar las escuelas o la formación de los ministerios y crear lo que entonces se llamó la Dirección General de Enseñanzas Técnicas. Y la siguiente, ya fue un poco más adelante, que es incorporar directamente las carreras de ingeniería a la universidad, con un plan que fue el primero que hice yo, que es el Plan 64, que lo hizo Lora Tamayo. El anterior venía del anterior ministro, que no me acuerdo muy bien quién era, pero que venía como una orden impuesta directamente de la OCDE, diciendo, ustedes tienen que, para ser modernos, tienen que tener la formación en la universidad. Aquello creó muchos traumas y muchos problemas, porque se decía que un ingeniero lo que tiene que tener es experiencia, la experiencia solo la puede transmitir aquella que la tiene. En el año 64, cuando se iba a la universidad, ya pasan todas las escuelas a la universidad, cambian los planes de estudio. Y aquello, en principio, que había selectivo, iniciación y 5 años de carrera, pues son unos 5 años de carrera como una facultad de ciencias, como una carrera de físicas o biológicas o lo que sea. En eso se crea la Escuela de Santander como segunda escuela de España y empieza a surgir oportunidades para todos los que habíamos hecho el primer plan 57, es decir, 64, todos aquellos que teníamos una vocación universitaria y de aprendizaje. En esta academia está Enrique Castillo, está Eduardo Alonso, está una serie de personas que todos vinimos de aquella promoción, donde ya sentíamos una necesidad universitaria de nuestra profesión. Claro, la escuela, cuando nosotros llegamos allí, estaba dirigida por los clásicos de Madrid. De hecho, viajaban de Madrid allí para dar la clase porque, claro, eran muy expertos. Y ahí surgió una pugna muy interesante, que era entre lo que es enseñar, formar a un ingeniero a través de la experiencia, o lo que es enseñar a través del conocimiento. Entonces, los que defendían la experiencia como base y los que decíamos no, eso ya se acabó. O sea, la fórmula, cómo resolví yo el problema, mi batallita, cómo me fue bien, o he hecho 100 casas todas iguales, fíjate qué experiencia tengo. Y dice, sí, pero están todas mal. Entonces se pasó a ese lado y entonces nos llamaban los de la bata blanca. Nosotros éramos un colectivo de bata blanca que lo que tratábamos era de promocionar el conocimiento en el profesorado para poder transmitirlo al alumno y formarlo en un conocimiento de la ingeniería, los porqués, para que supieran con los cómo, y no encontrar en una fórmula, en un libro, el cómo, porque eso claramente lo único que servía era para hacer un proyecto y probablemente hacerlo mal, ¿no? Y que la experiencia, que sí, que es cierta, que es muy importante, pero no es la base de la transferencia del conocimiento y de la formación, sino que es como el apoyo para justificar el porqué y el cómo. Fue una revolución.
Entre ellas, pues cambiamos lo que era el plan de estudio. La carrera está de ingeniero de caminos, canales y puertos y demás, y todas esas cosas. Es muy extensa, muy amplia, porque trata todo, trata los tres anillos, trata el suelo, la corteza terrestre, trata el agua circulando, trata las estructuras, trata el aire. Claro, las cantidades eran ingentes y lo que ocurría es que las asignaturas empezaban en octubre y acababan en junio, y allí prácticamente era una enciclopedia. Cambiamos a asignaturas cuatrimestrales, que hoy en día es estándar. En aquel momento tuve que venir a Madrid a convencer en el ministerio que el método de cuatrimestral, por otra parte, era el anglosajón, que no estábamos inventando nada. Y dentro de eso pusimos la guinda que a algunos le produjo cierto trauma mental. Introdujimos en la parte formativa de los dos primeros cursos la ecología. Si usted va a trabajar en el territorio, tiene que entender la ecología y tienen que entender los ecosistemas acuáticos, puesto que el 60% de lo que hace el ingeniero de caminos toca el agua. Bueno, creo que recibió alguna carta de alguna persona que no le gustó nada esa medida. Maliciosa, una carta maliciosa. Una carta maliciosa. Bueno, yo creo que era un poco como... Sí, circulaban los anónimos. Exactamente, sí. O sea, yo creo que... Ahora era una formación la que tenían las personas aquellas y se encontraron... Es como si éramos... Todos teníamos 20, 25 y 30 años, todos hicimos la carrera fuerte, todos éramos muy entusiastas de nuestra profesión, pues, y claro, teníamos una fuerza, una fortaleza, y estos eran todas personas de 55 años. Y dice, ahora que ya tengo el poder, me saquen estos niñatos y me hablan de ecología, a mí, que me he estado poniendo hormigón hasta en los cubos de basura. Y dices, joder, no puede ser. Entonces, fue un choque muy fuerte entre lo que era una generación y otra, pero a su vez el propio país. O sea, estamos hablando de una época donde el propio régimen dictatorial que había en España se estaba descomponiendo poco a poco. La economía estaba empezando a crecer de forma muy asimétrica y con formas muy equivocadas, pero desde Europa estaban mandando, si usted quiere venir aquí a Europa alguna vez tiene que transformar esto, y las pautas venían de la OCDE y las marcaban muy claramente, sobre todo en materia de docencia. La universidad que la dictadura quería era una universidad docente, una universidad de títulos. La universidad que quiere el mundo es una universidad investigadora, para poder hacer docencia. No se puede hacer docencia sin investigación. Y eso se entendió en el año 82 con la ley de reforma universitaria, en la cual el presidente de esta academia tuvo un papel muy destacado en ese papel. Entonces, ahí hubo un cambio radical. Y por eso que las ingenierías, cuando nos encontramos dentro de ese nuevo mundo, con esa nueva ley, es cuando empiezan a salir, vamos a valorar sus publicaciones, le vamos a dar un reconocimiento cada 6 años, que se traduce en 40 euros al año más. Está muy bien, pero el reconocimiento estaba, y ahí se paró claramente los que quieren una universidad solo para dar títulos, de los que buscamos una universidad donde es el pozo donde se cuece el conocimiento y se desarrolla, y a partir de ahí se transmite. También impulsó la estadística, ¿no?, en los planes de estudio. Yo creo que, igual que en el frontispicio de la Academia de Platón ponía aquello de que no entre nadie que no sepa geometría, a usted le gustaría un mensaje como diciendo que no entre nadie que no sepa estadística, ¿no? En esta escuela. Sí, si me dejasen poner el frontispicio, yo pondría la frase de Caballero Bonal. ¿Qué palabra menos humana la palabra certeza? O sea, más o menos Caballero Bonal en uno de sus últimos libros dice, nada más alejado de la humanidad y del sistema Tierra es la certeza. Por tanto, la incertidumbre es el elemento clave en el cual nos movemos todas las especies, las plantas, todo, el sistema Tierra, incluso el viaje de la Tierra alrededor del Sol y el Sol en su sistema. Todo incertidumbre, ¿a dónde va? ¿De dónde viene? Eso es incertidumbre. Y por tanto, si nosotros no tenemos certeza, la única manera de tratar la incertidumbre es cuantificarla. Y una manera de cuantificar la incertidumbre es a través de la teoría de la probabilidad, es decir, de la estadística. Entonces, si yo regulo un río, yo no sé cuánto va a ser la avenida, tendré que acotar cuál es la probabilidad que este río no supere tal caudal, o estas olas no superen tal altura, o que por aquí no van a pasar más coches que esto, o que el terremoto no va a ocurrir en esta zona con estas condiciones, o que el maremoto, es decir, todo ese juego de la ingeniería civil
de la ingeniería del territorio, de los fenómenos naturales, todos ellos tienen que evaluarse desde la perspectiva de que son inciertos. Y por lo tanto, sin estadística, sin poder poner unos números a aquello, el resto es simplemente palabrería, poco política. Entonces, en ese sentido, la ingeniería civil, la ingeniería del territorio, sin estadística, sin esa herramienta, lo mismo que sin matemáticas, sin física, no puede ir a ninguna parte. Un ingeniero que presume de no saber estadística o no saber matemáticas, o de decir que no sabe hacer una integral, o de decir que no entiende los principios de la mecánica racional, no es un ingeniero, es un charlatán. Y esos planes de estudio que usted impulsó en Cantabria, luego los desarrolló plenamente en Granada, ¿no? Esa hubiese sido mi intención. Digamos, en aquel momento fue un impulso a la Escuela de Santander, cuando se hizo yo lo dejé. En realidad, yo dirigí un grupo de gente joven que me pusieron a mí porque yo era el que más empujaba, ¿no? Pero al final de cuentas el apoyo intelectual era de todo este colectivo de gente joven que estaba ahí y de algún viejo que lo vio muy bien, que lo entendió enseguida. Y entonces la Escuela de Santander se convirtió en una escuela, la primera escuela, o sea, con un potencial increíble. Durante muchos años produjo muchísimas publicaciones, tesis doctorales, etcétera. Yo desarrollé un poco toda la parte de ingeniería marítima, laboratorio, todo eso, y ya me encontré con 50 años y los que yo había formado, que les llevaba 6 o 7 años, diciendo, y este viejo no se va. Que corra el escalafón. Exactamente, que corra el escalafón. Y entonces llevaba la Escuela de Granada abierta durante un cierto tiempo y entonces me fui para allá. Pero en la Escuela de Granada tenía bicho dentro. Es decir, tenía el virus de la escuela del 57, de la escuela de la experiencia, de la escuela no sé qué, y no fue posible transformar la escuela a pesar de que los caminos eran evidentes. El resultado es que la Escuela de Granada está penando para reconstruir un nuevo centro docente más moderno en el conocimiento, y le está costando mucho trabajo. O sea, cuando las cosas en temas tan importantes como es la educación, la formación de nuestros técnicos, de nuestros ingenieros, de nuestros médicos, no se hace bien, el país paga un precio increíble. Cuando un gobierno no entiende eso, debería de marcharse. Debería de marcharse, porque es la clave de todo el proceso. Si Grecia fue Grecia, fue por los grandes personajes y sus academias. Si Alemania ha sido Alemania, pues fue por todas sus universidades de principios del 20 y del 19. Si Estados Unidos consigue avanzar, es por esas universidades punteras, no que hay muchas muy malas. Y cuando un gobierno como el que tenemos ahora no es capaz ni siquiera de mantener la financiación de la investigación en este país, debería marcharse. Pero marcharse, o sea, por dignidad, por ética. Dice, no soy capaz de entender algo que es absolutamente la base del futuro. Y cuando falta eso, pues esta academia debería gritar. Y las universidades debían de gritar. Pero para eso también los rectores debían de gritar y ser honestos en sus posiciones. Y vemos que hay mucho ruido en todo esto. La ley de reforma universitaria fue muy potente, pero también dejó la posibilidad de que como ciudadanos universitarios sepamos gestionar bien nuestro voto. Y eso está resultando complicado, y de hecho en este momento hay un desmantelamiento casi programado de lo que es la universidad pública. Hay mucha gente que no entiende que los países no invierten en ciencia porque son ricos, sino son ricos porque invierten en ciencia. Sí. Y más cosas, o sea, porque ya el problema no solo es de riqueza, o sea, volvemos otra vez al medio ambiente. La mayor parte de los conocimientos que se han hecho sobre el medio ambiente no viene de la industria farmacéutica, ni de la industria militar, no. Viene de profesores de universidad, de gente que es capaz de salir al campo un día y otro para tomar notas, para medir, para observar, para calibrar, para transferir. Es decir, el bienestar, el sistema tierra y en consecuencia el progreso del sistema en su conjunto, no solo de la especie humana, esa viene desde el conocimiento, viene de por qué.
y por ahí viene el cómo. Cuando desabastecemos esa fuente de riqueza intelectual, nos estamos tirando piedras contra nosotros mismos y estamos, en cierto modo, volviendo a lo que le gustan a los dictadores. No, usted de títulos, que luego ya me manejaré yo los títulos con los colegios profesionales. Bueno, cualquiera que nos esté escuchando podría pensar que se ha dedicado íntegramente a la docencia, salvo ese pequeño periodo de 3 años que estuvo trabajando en la empresa, pero lo cierto es que desde la universidad también ha participado en muchísimas obras de ingeniería. Prácticamente la remodelación de los puertos pesqueros del Cantábrico, casi todos los puertos, o casi todos los puertos, la llevó a cabo usted. Fundamentalmente los asturianos, luego algunos de Cantabria, en algunas cosas en Galicia. O sea, cuando entramos este colectivo joven, entusiasta, un poco insensatos también, con una demanda de satisfacer la vocación y de transmitirla, hicimos, cada uno en nuestras áreas, pues uno en geotecnia, otro en marítimo, otro en hidráulica, hicimos como una profunda reflexión de cómo transferir todo ese conocimiento que estábamos generando. Y lo cierto es que encontramos en muchos, en este caso, compañeros de la profesión responsables de los nuevos entes que se estaban desarrollando allí, porque claro, todo esto ocurrió cuando España empezaba a descentralizarse, cuando aparecen las comunidades autónomas con sus propias responsabilidades de puertos pesqueros. Claro, genera toda una dinámica completamente diferente que necesita, dice, oye, ¿y esto cómo lo hago? Y esto, oye, que yo de esto no sé, que me han puesto a mí aquí porque no había otro, pero entonces esa gente tuvo la inteligencia de ir a la universidad y pedir ayuda. Y se dirigieron a la universidad porque las propias ingenierías les faltaba también esa formación. No estaban saliendo nuevos alumnos que seguían en los nuevos conocimientos y por tanto estaban con los sistemas tradicionales. Y en el tema marítimo, yo me acuerdo la frase que estaba acotada, acuñada, grabada, y fue la primera que a mí me dijeron cuando en una visita al puerto de Bilbao, dice, que no se te olvide nunca, las cosas del mar están en manos de Dios. Y digo, se me ha olvidado ya, no quiero saber nada de eso. Pero me lo repitieron, en cada puerto que iba era como la muletilla. Digo, pues no, aquí las olas las hacen las borrascas las genera el sistema de circulación y por lo tanto lo que tenemos que acotar es el viento que genera, el campo que lo genera y las olas que tenemos. Y deja a Dios en su sitio, que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, ese proceso de aprendizaje de los técnicos no llega hasta que empezó a entrar nuevos alumnos que se formaron en esa nueva universidad, en esas nuevas escuelas en la nueva universidad. Claro, en aquel momento muchos de ellos fueron muy inteligentes y recurrieron a las universidades, recurrieron a los colectivos que estábamos empezando, a los de la bata blanca. Y entonces los de la bata blanca, pues claro, conocimiento, problema, contacto, y encima te podían dar una financiación para aumentar el laboratorio, para pagar una beca, para no sé, pues claro, aquello fue como, pues para nosotros fue la locura, fue un periodo absolutamente fructífero, enormemente fructífero, y no solo la Escuela de Santander, la Escuela de Valencia, la Escuela de Barcelona, o sea, todas las escuelas que tenían gente joven con ganas de empujar, trabajamos en ese proceso y tuvimos un montón de experiencia, de casos reales, y además todos muy complicados, porque casi siempre que llamaban era porque ya había fallado, o porque no sabía cómo meterle mano, o porque el político había dicho, me han dicho que me cuelgan del palo más alto si no se resuelve esto. Y se vivieron situaciones interesantes. Por ejemplo, esta es una anécdota que es curiosa, para que se vea un poco también cómo los de la bata blanca en muchos momentos estuvimos complicados. A mí me llamaron, uno de los puertos que había que arreglar fue el Luarca. Y entonces en Luarca había una dársena interior que con mar de fondo pues oscilaba mucho, y entonces el ingeniero que estaba allí había hecho un diseño, y los pescadores, la cofradía de pescadores, decía que no. Los que estaban en la cofradía de pescadores, yo había jugado al fútbol con ellos de niños y me conocían todos de eso. Total, que el responsable en Asturias me llama y me dice, oye, esto, y yo, no, mira, tienen razón, vamos a hacer esto y esto, esta es la solución, esto no sé qué, no sé cuánto, planteamos todo. Entonces me llama un día. Me dicen en la cofradía que vayas, tú. Digo, voy. Y entonces fui para allá, en una reunión, en la cofradía, todo el frente, y el técnico de la administración y yo aquí en una mesa. ¿Sí?
todos mis ex amigos. Y entonces empezaron con sus preguntas y yo fui contando, y al final, bueno, pues digo, mira, es que esto funciona así, esto pasa esto que dices tienes razón, por esto, y por eso hay que hacerlo así. Yo les fui explicando. Y ya cuando ya parecía que todo calmado, sale uno, que yo había ido a navegar con él, vamos, a pescar con él, me gustaba mucho ir a pescar con ellos, en cuanto yo llegaba en verano me metía en una, iba mucho, y me dice, Miguel, sabemos en dónde vives, como esto no funcione, ya sabemos dónde está tu casa. Eso era trabajar bajo presión, ¿eh? Trabajar en una España que era, en ese caso, pues interesante, porque los puertos aquellos luego funcionaron, generaron mucha... O sea que la casa sigue existiendo. La casa de mis padres sigue existiendo, porque ahora era la casa de mis padres, pero que sabemos dónde estás, sabemos dónde estás. Y yo, coño, no me digas eso tú, joder, que hemos tirado de red juntos, joder. Bueno, aquello funcionó, los puertos se remodelaron, pero luego también trabajó en deltas, en estuarios, ha trabajado con nieve incluso. Sí, en el sistema Tierra, el ciclo hidrológico hay que entenderlo completamente. O sea, y afortunadamente en Granada hay uno de los territorios más fascinantes que tiene España, que es Sierra Nevada. Y Granada lo tiene allí, sí, y fundamentalmente es 3.000 metros de altura y nieve casi todos los años. Esa nieve en España no había un modelo de precipitación con nieve correcto y de almacenamiento de la nieve, luego fusión de la nieve y por tanto sistema de cauce. Como se construyó la presa de Rules en el río Guadalfeo, que está del lado del sur en Sierra Nevada, entonces se planteó el problema de si realmente la presa iba a retener todos los sedimentos y cuánto caudal pudiera venir. Para eso era absolutamente imprescindible tener un modelo de nieve adecuado. Entonces tuve, lo mismo que el tema del Guadalquivir, tuve la suerte que la Junta de Andalucía financió un estudio a largo plazo, que intervenimos un grupo muy importante de gente allí en Granada y gente de Córdoba. Y entonces se fueron construyendo modelos de los agujeros que teníamos en el conocimiento. Y dice, no sé cuánto nieva, no sé cómo fusiona, no sé cuánto caudal baja, no sé cuántos sedimentos que hay. Claro, todas las alpujarras y todo eso soplas y se va, el material se mete dentro, es muy permeable y entonces la mayor parte del agua está por ahí abajo. Entonces todos esos procesos eran como muy nuevos, mucha pendiente, entonces todo eso hubo que reconstruir, y entre ellos el modelo de nieve y todos los procesos que siguen todavía, y ya ha dado mucho prestigio y ahora lo están llevando gente en Córdoba con gente de Granada, y es uno de los elementos relevantes en el sistema Tierra ahí en el instituto. Como ingeniero ha tenido que buscar y encontrar soluciones a muchos de los problemas, pero sobre todo usted se ha caracterizado por el desarrollo metodológico, ¿no? Del desarrollo de métodos que luego se puedan aplicar en múltiples situaciones, no solamente a un caso concreto. Sí, vamos a ver, la liturgia tiene su importancia, es decir, a mí siempre me fascinó, yo tengo un hermano médico, ¿no? Y mi mujer era médico. Y siempre me fascinó cómo les enseñaban anatomía y cómo les enseñaban los síntomas de las enfermedades. Y entonces, esa especie como de esto y esto, ojo, que puede pasar esto. Eso en ingeniería no se enseña así. Entonces, falta una pauta metodológica para ir a un sitio y mirar, entender, diagnosticar, pronosticar si no hago nada e intervenir. Entonces, ese proceso requiere conocimiento y requiere aprender a observar. Y requiere tener los impulsos dentro de reaccionar. En el fondo es como coger la ola, dice, esta la cojo y esta no. Dice, la diagnosticas, esta ola viene conmigo o no, la voy a poder tomar o no. Pues esto es lo mismo, ¿no? Tienes que ir a un territorio y dice, ¿y esto cómo funciona? ¿Por qué tengo esto aquí? ¿Por qué tengo esto aquí? Es decir, causa-efecto. O veo este efecto, cuál es la causa, o el conjunto de causas. Eso te permite diagnosticar y al diagnosticar, pronosticar, pero eso requiere método. Entonces, hay dos vías de hacerlo. Una es la tradicional, que son los manuales de proyecto, donde dice, coja usted la hoja, ponga arriba la fecha, empiece por el punto 1, mi nombre es tal, segundo, coja la fórmula 22, métale el 12, saca no sé cuánto, si le sale 22 vaya a la página 38, no sé qué.
método manual, digamos, normativa. Hay bastante normativa en España a ese respecto. Y la otra es, observe, razone, construya y desarrolle con estas pautas metodológicas. Entonces, en clase y en las recomendaciones hay pautas metodológicas. Y eso hay muchos ingenieros que no les gusta. Y a mí me encanta porque la responsabilidad es del ingeniero, no de la norma. Usted dentro de esa norma, dentro de ese patrón general, de ese planteamiento y de esa manera de observar y de ese método, usted decide. Y entonces si hay uno mejor que usted, lo hará mejor que usted. Y además será óptimo, será más eficiente, costará menos, dará más servicio. Por tanto, la norma no debe ser un constrictor, sino debe ser al revés, un expansor. Y entonces las recomendaciones tienen ese tema, que lo que tratan es de dar pautas metodológicas con una liturgia, pero sin cercenar la libertad de plantear, formular, diagnosticar y pronosticar. Y eso en Puertos del Estado está, gracias a Dios Puertos del Estado tuvo en un momento determinado una serie de personas muy brillantes que entendieron todo ese planteamiento, y seguimos en ello, y son normas o son recomendaciones que las miran en muchos sitios, y cosas que nosotros hicimos en el 2000, por ejemplo, Japón las adoptó en el 2006, 2007, con toda la estructura estamental de decir, esto hay que entenderlo, pero no me cercene mi libertad. Bueno, usted ahora está jubilado, se ha jubilado como catedrático. No, todavía no, ahora estoy de sabático, pero el 30 de septiembre me jubilo. Está a punto, está a punto de jubilarse como catedrático, ya no es director del Instituto del Sistema Tierra en Granada, es académico, será académico, bueno, pues durante toda la vida. ¿Cuál cree usted que deberían ser las funciones de la Real Academia de Ingeniería? Con todas estas, después de esta conversación que hemos mantenido, de esta aproximadamente una hora que llevamos hablando, con todos los problemas que hemos ido poniendo encima de la mesa a los que se enfrentan los ingenieros, ¿de qué forma podría actuar esta institución? Quizá lo primero es, ¿cuál es su marco? La Academia es un órgano técnico, no es un órgano político, es un órgano científico-técnico, y por tanto su campo de trabajo es científico-técnico. Los políticos es una lucha de poder, es otra cosa, la Academia no debe estar en eso. La Academia, si aquí, digamos no con falsa modestia, estamos los mejores, que nos han seleccionado con una serie de criterios, que son los mejores con una serie de criterios, como siempre, entonces tenemos la obligación de retornar a la sociedad nuestro conocimiento. Y eso, la sociedad tiene que ser capaz de recibirlo. Es decir, los ministerios, cuando toman decisiones, cuando hacen una ley, cuando hacen un plan de transporte, cuando hacen cualquier planteamiento metodológico de uso del territorio, desarrollo de bosques, ley de montes, ley de costas, ningún gobierno que se precie de serlo y que se precie de trabajar para la sociedad y el sistema tierra debería aprobar una ley sin tener un informe de la Academia. Y en la Academia debemos ser capaces de dar esos informes con total libertad y con total honradez. Y eso es el territorio de la Academia. En Estados Unidos la Academia de Ingeniería informa sobre todas las leyes. Aquí la ley de costas se aprobó sin ningún informe técnico de nadie, incluso sin pasar un estudio de impacto ambiental. O sea, una ley que afecta directamente la vida de prácticamente el 60% de la población y lo que supuestamente el monocultivo turístico, la aprueba un gobierno nada más que con unos artículos redactados en plan simplemente de los aspectos legales del tema, sin sus consecuencias ambientales, sin sus costes, sin su interpretación de por qué y por tanto sus cómo. Y aunque en la Academia nos movimos un poco, no hubo manera de tener ninguna participación en ese proceso. ¿Por qué? Porque el gobierno buscaba otro objetivo. Era modificar una ley para unos fines que fundamentalmente son económicos, no territoriales. Y claro, no llama a la Academia porque sabe lo que le van a decir. Pero entonces ese gobierno no es un gobierno del país, es un gobierno de unas determinadas, lo que entonces se llamaba oligarquías.
de unos determinados colectivos y de unas visiones económicas, que como sigamos por ahí lo acabamos. Entonces, el gobierno, el otro, o el que venga, lo primero que tienen que aprender que las academias, no solo estas, sino las otras, las academias somos órganos consultivos privilegiados. Y entonces las academias debemos de tener conciencia de esa función y, por otro lado, la capacidad de hacerlo. Y para poder hacerlo tenemos que dedicarle tiempo. Entonces, si yo estoy en la academia, no puedo estar en la universidad. Y si estoy en la universidad, no puedo estar en la academia, porque yo no puedo tener dos cargos, dos dedicaciones tan monstruosas como estas, como otros, que parece que pueden tener 3, 4, 7 cargos al mismo tiempo. Yo no. Si me dedico a la academia, estoy en la academia. Y si tengo que trabajar sobre un informe, sobre una supuesta ley de costas, pues me puede llevar 6 o 8 meses casi al tiempo completo, lo mismo que unas recomendaciones de obras marítimas. Para que sea un producto que sea útil a la sociedad, para que haga las leyes correctas y cuando las tengan que aplicar la administración, no tengan interferencias políticas ni manoseos sucios y rastreros, sino que cumplan la ley, y si la ley no está bien se puede modificar. Entonces, en eso la academia tiene una responsabilidad altísima, pero en su estatus científico-técnico, no en el político. Pues vamos a quedarnos con este mensaje. Ojalá este gobierno o los que vengan tengan en cuenta la academia desde ese punto de vista, claro que sí. Miguel Ángel Losada, ha sido un placer haber estado aquí con usted en esta nueva edición de charlas con grandes figuras de la ingeniería. No, el mío, ha sido el mío y muchas gracias por esto.